Hola, hola, buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Ya aquí con ustedes vamos a ver qué tal se escucha el audio, vamos a probar aquí el audio. Déjenme nada más checar qué tal estamos acá el audio desde este lado. Dice la transmisión desde el dispositivo con el relay que trae. Perfecto, parece que tenemos buen audio. Por favor, váyanme diciendo de aquel lado si tenemos también buen audio, si nos están escuchando de manera adecuada. Nada más quiero corroborar eso para no tener mayor problema, porque es con lo que los enfrentamos de repente. Hoy estoy probando nada más las escenas para no tener problema. Vamos a ver cómo están. Muy buenas noches todos. Perfecto, perfecto. Ahora sí, muy bien. Probadito, ya no tenemos problema. Ya ahora sí me estoy escuchando perfectamente bien acá en los dispositivos. Es que tiene cierto delay este asunto, entonces hay que darle unos segunditos para que vaya corriendo. Pues ¿cómo están ustedes, queridísimos prevencionistas, amigos míos? El día de hoy, ya acabando el mes de marzo, ya concluyendo el mes de marzo, la verdad es que es muy padre este mes. Espero que haya sido también para ustedes de la misma manera. Yo sé que en algunas personas no lo han pasado bien, y aquellas personas que no han tenido la fortuna de pasarla de manera bonita el mes o el año, pues antes que otra cosa, mandarles un abrazo y un saludo bien. Pero bueno, vamos a comenzar. La vida sigue, la vida para nosotros todavía continúa. Vamos a comenzar con esta transmisión. La verdad es que muy gustoso, porque hoy vamos a hablar de la nota de la canción. Les vamos a poner la parte bien romántica, bien filosófica. Entonces, esa es la intención. Muchísimas gracias. Recuerden que estamos transmitiendo para ustedes los días martes, los días jueves y los días domingo en vivo con un tema diferente. Martes, jueves y domingo. Los martes solamente a través de Facebook. Los domingos, igual que hoy, solamente a través de Facebook. Y los días jueves a través de Facebook y a través de Meet, que solamente pueden ingresar las personas a Meet. Y ahí más bien la conferencia es casi para ellos. Y ponemos la retransmisión en Facebook porque son los alumnos de los diplomados. Entonces los días jueves ahí tenemos la oportunidad de estar interactuando básicamente con nuestros alumnos de los diplomados. Y el día de hoy tenemos un tema buenísimo, las ventajas de la NOM 035. Y voy a hablar de las ventajas. Ya tenemos conferencia de la NOM, ya hemos hablado sobre la NOM, ya hemos hablado sobre los aspectos técnicos de la norma. El día de hoy quiero hablar más bien de cuál sería el trasfondo, el más allá, a dónde quisiéramos llegar con la norma. Esa es la intención del día de hoy. Por lo tanto, bueno, pues si les parece, vamos a comenzar. Nada más les pido que me regalen un like, un corazoncito, un algo, para que me estén avisando básicamente que me están escuchando de manera adecuada, que me están viendo de manera adecuada, que no tenemos ningún problema en ese sentido, y nos vamos de corridito. Entonces, pues vamos a comenzar. Muy bien, me presento para los que no me conocen. Habrá quienes no me conocen y les agradezco mucho que estén aquí por primera vez. Su servidor, soy el licenciado Alejandro Cervantes, soy el CEO del Colegio Internacional de Ciencias Médicas y Seguridad Industrial, y soy psicólogo. Entonces, bueno, pues tengo muchos años de experiencia en el área de seguridad y salud ocupacional, muchísimos años, y muchísimas gracias por aquellos que están mandando ahí las señales de escucha con los corazoncitos y con los likes. Muchísimas gracias. Y muchos años dentro del área de seguridad. Entonces, bueno, lo que les pueda aportar, pues adelante. Eso es lo que les gusta. Bien, pues vámonos para adelante. Miren, por aquí dice saludos desde Monterrey. Muchísimas gracias. Muy bien, pues vamos a comenzar entonces. Miren, vamos a hablar de las ventajas de la NOM 35. Recuerden que esta clase o esta exposición es una exposición que procurará ser rápida, expedita. La intención es no tardarnos mucho. Ya es domingo, ya son las 8:30, 8:33. Tenemos media hora, por lo menos 35 minutos, eso ya es bastante, para que podamos aprender y a lo mejor un poquito reflexionar o a lo mejor recordar lo que ya conocemos. Entonces, esto es algo rápido, pero que sea conciso, que nos vayamos sobre el punch. Las ventajas de la NOM 35. Pues ahora sí vamos a dar. Primero quiero decirles algo, es una norma 100% administrativa. No es una norma, la Secretaría del Trabajo sacó esta norma no con la intención de que sea manejada por la gente de seguridad y salud ocupacional, sino más bien es una norma 100% administrativa que tiene como intención
cuidar la salud emocional de los trabajadores. Dicen que escuchan música de fondo en ese momento, por ahí estaba yo leyendo que escuchan algo de música de fondo. Ah, perfecto, permítanme tantito, ahí está. Ya les quité la música, nada más, por favor, chequenme si ya no hay problema con la música y que estamos ya nada más con el audio de la presentación. Por ahí verifíquenme. Qué bueno que me avisan. Esa es la intención, que me vayan avisando. Si ya no tienen problema, listo, perfecto. Muchísimas gracias. Perfecto. Les decía, es una norma 100% administrativa que tiene la intención de que sea manejada más bien por la gente de recursos humanos, por nuestro personal de RH, que por el personal de seguridad y salud ocupacional. Pues bien, ¿cuál es la intención? Que nosotros podamos hablar sobre algunos detalles más bien de orden de ambiente laboral. Esa es la intención. Muchísimas gracias a todos por avisarme lo del audio. Les voy a dejar aquí en esta diapositiva. De hecho, esta diapositiva se las voy a poner un poquitito más grande para que la puedan apreciar, a lo mejor hasta sacarle un screenshot si es que así lo necesitan. Les voy a dejar esta diapositiva con este dato, que este es un dato bien importante. Nosotros teníamos que haber cumplido con algunos detalles de la norma en el 23 de octubre del 2019. Para el 23 de octubre del 2020 teníamos que haber cumplido con otros detalles más de la norma. Bien, aquí están desglosados. La realidad de las cosas es que no voy a hablar de todos estos detalles. Les voy a decir por qué. Porque este es todo el desglose de la norma. Digamos que aquí vienen los incisos primordiales de los que debieron haber cumplido las empresas. Sin embargo, voy a hablar solamente del capítulo 8. Les voy a leer el capítulo 8 para que ustedes sepan de qué trata. El capítulo 8 habla sobre las medidas de prevención y acciones de controles de los factores de riesgo psicosocial, de la violencia laboral, de la promoción del entorno organizacional favorable. Fíjense, esto parece a lo mejor una frase o un párrafo muy pequeño, pero engloba atrás tanta y tanta información tan complicada que necesitamos darle un pellizco a la filosofía y no nos queda de otra en este sentido. Medidas de prevención en acciones de control de riesgo psicosocial. Para eso necesitamos primero determinar cuáles son los riesgos psicosociales, de violencia laboral y de promoción a un entorno organizacional favorable. ¿Cómo le podemos hacer? Y ahí es donde viene la pregunta del meollo. ¿Cómo le podemos hacer para nosotros vernos en un entorno organizacional favorable? Aquí está justamente ya en grandote. Medidas de prevención y acciones de control de los factores de riesgo, de la violencia laboral y el entorno organizacional favorable. ¿Cómo le hacemos para hacer esto? Miren, en realidad de repente esto pudiera parecer una utopía. ¿A qué me refiero con una utopía? La utopía, si le quiero meter una definición no técnica, no filosófica, la utopía la podría definir a lo mejor como un sueño. O sea, yo pensar que en mi trabajo voy a tener un entorno organizacional favorable, donde todos nos vamos a respetar, donde vamos a trabajar en equipo, donde van a respetar mis horarios, donde van a procurar mi salud mental, mi estrés, mi sueño, mis necesidades, donde, si se dan cuenta, estamos hablando como de algo que pudiera ser no tan sencillo. ¿Por qué? Porque mi jefe a veces no es tan buen líder, porque sus jefes tampoco lo son, porque en algunas ocasiones están pensando más en la productividad que en el trabajador. ¿Por qué? Y nos vamos entonces con una serie de situaciones atrás que esta parte del entorno organizacional favorable pudiera entonces manejarse realmente como un sueño, como una utopía. Vamos a definir la utopía en dos fases. Vamos a hacer dos definiciones de la utopía para que vayamos viendo hacia dónde nos vamos a desglosar en este sentido. La primera definición es un plan, proyecto, doctrina o sistema deseable que parece muy difícil de alcanzar. Es algo que yo deseo, pero que parece muy difícil de alcanzar. Y sí, en realidad pudiera ser que para nosotros esta utopía de tener un entorno organizacional favorable sea muy complicado de alcanzar.
Vámonos sobre la siguiente definición, y esta definición nos va a ayudar muchísimo para meternos más al rollo, como les decía, filosófico en esta ocasión. La representación imaginativa de una sociedad futura de características favorecedoras al bien humano. Cuando yo estoy hablando de favorecer al bien humano, estoy hablando de favorecer a todos los agentes implicados de una empresa. Estoy hablando de favorecer al trabajador. Estoy hablando de favorecer al cliente. Estoy hablando de favorecer a los proveedores. Son favorecedores, son seres humanos que requieren ese favor. Estoy hablando de favorecer a los inversionistas. Estoy hablando de favorecer a los externos. En realidad, la intención sería favorecer a toda la institución. ¿Cómo le hago para mantener un entorno organizacional favorable, para favorecer a toda la institución y que mis jefes entonces me tomen en cuenta y tomen en cuenta todo este camino de factores, de elementos que intervienen, que se mezclan en una empresa? No es tan sencillo, pero sí se puede, y justamente la intención en estos pocos minutos es que yo les pueda dar la clave de cómo se logra esto. No es sencillo, vuelvo a repetirlo, pero sí necesitamos pensarlo. Algo que quiero que les quede sumamente claro es la parte de la sociedad futura. ¿Cómo lograr favorecer el futuro? Bueno, de entrada aquí ya nos vamos a poner bien románticos y bien filosóficos. Para yo intentar mejorar mi futuro, vamos a hablarlo de manera personal. Si yo quiero mejorar mi futuro, lo primerito que tendría que hacer es pensar en analizar mi pasado. O sea, yo necesito evaluar qué es lo que he hecho, para con ese análisis que yo tenga, entonces intentar predecir qué es lo que pudiera hacer hacia el futuro. Pero aquí lo interesante de esto, y por eso les digo que es realmente muy filosófico, es que aunque yo tenga los datos claros de mi pasado, ya estadísticos, contabilizados, numéricos, o a lo mejor subjetivos, pero ya los haya yo analizado, no voy a tener la oportunidad de tener un resultado real hacia el futuro. ¿Por qué? Porque el futuro, el resultado del análisis del pasado es solamente una idealización que me aproxima a lo que pudiera haber en el futuro. O sea, al final de cuentas, el futuro es algo que es incierto. Al final de cuentas, aunque yo analice mi pasado, entonces el futuro resulta ser netamente incierto. Yo puedo analizar mucho, puedo planear mucho, puedo prepararme mucho para, en base a lo que he hecho y los logros que he tenido, hacer algo diferente en el futuro. Sin embargo, el día de mañana me muero yo, o el día de mañana las personas o los agentes implicados de mi empresa que yo tenía contemplados para que estuvieran laborando conmigo ya no están, porque los despidieron, porque los corrieron, porque se enfermaron, porque lo que sea, y entonces todos mis planes se mueven. Y resulta que el futuro es algo netamente incierto. El resultado del análisis de mi pasado, que es lo primero que voy a necesitar para pensar en qué voy a hacer hacia el futuro, obviamente no estoy mezclando muchos elementos, como puede ser mi propósito de vida, mi propósito, mis objetivos, la medición de mis objetivos, que tenga una visión, que tenga este sustento filosófico de la empresa, misión, visión, valores, todo esto debe de estar ya metido dentro de la empresa. No lo estoy tomando en cuenta, solamente estoy hablando de lo que viene atrás y cómo lograr hacia adelante. Sin embargo, también les estoy diciendo que eso va a ser netamente incierto. El futuro es incierto. El futuro no va a ser realmente como nosotros lo vamos a buscar. ¿Por qué? Porque no tenemos nada asegurado hacia el futuro. Si no tengo nada asegurado hacia el futuro, entonces, ¿cuál es mi esperanza? En realidad, ¿cuál es mi esperanza? Ya se las puse complicada, ya me la puse complicada yo mismo, ya se la puse complicada a todas las empresas, porque si yo lo que quiero es un entorno organizacional favorable, yo analizo qué tengo en mi empresa, qué es lo que me pide la norma 35, me dice haz un análisis, en realidad tengo que hacer dos guías básicamente. La guía 1 es sobre traumas que pudiera tener el personal, y la guía 2 o 3, dependiendo del número de trabajadores, sobre el entorno organizacional favorable. Yo realizo mis guías, ya tengo mi análisis, ya sé qué tengo hacia el pasado, de aquí hacia atrás, qué es lo que he tenido. Ahora voy a implementar hacia el futuro. Pero ¿cuál es mi esperanza si el futuro es incierto?
¿Cuál es mi esperanza de yo lograr algo si no sé si realmente se va a cumplir? Porque es algo a futuro y el futuro no es algo real, es algo que estoy pensando que pudiera suceder. Vámonos con la segunda parte de la definición que les di sobre utopía. La representación imaginativa de una sociedad futura de características favorecedoras del bien humano. Y aquí nos vamos a centrar justamente en lo importante, que favorezcan al ser humano, que favorezcan al bien humano. Estamos hablando de pensar en sí mismo, creer en mí mismo. Necesito desarrollar al ser humano, a los integrantes, a las personas que están dentro de la estructura de la empresa, para que crean en sí mismos, se desarrollen ellos. Es la manera en cómo voy a tener mayor facilidad de crear un futuro lo más cercano posible a la realidad que yo estoy buscando. Necesito que ellos se desarrollen, necesito que ellos crezcan, porque en medida en que todos crecemos y todos desarrollamos una conciencia distinta de nuestra propia realidad, entonces, y si tenemos una meta, un propósito a futuro, todos vamos a intentar caminar hacia esa meta, hacia ese propósito. Pero necesito que todos vayan en un solo camino, que todos se vayan desarrollando como debiera ser. Entonces, en este sentido, se pone la cosa bien buena. Si el futuro es incierto, tu realidad también va a ser incierta. Es bien sencillo. Yo tengo una realidad, pero mi realidad, mi realidad, no es la misma realidad que ustedes. Es más, si yo les platico mi realidad, seguramente ustedes creerán que mi realidad es otra, aunque yo la esté platicando. ¿Por qué? Porque la realidad va a depender primero de mis experiencias anteriores, primero de mis situaciones y de mis conocimientos, primero de de todo mi desarrollo atrás. Quiere decir que para cada uno de los integrantes de la empresa en donde yo estoy trabajando, para cada departamento, para cada gerente, para cada supervisor, la realidad que vive dentro de la empresa es completamente independiente a la realidad de toda la empresa. O sea, si ellos hablan de cómo les va, ellos van a decir, me va así, de esta manera, a mí. Pero no necesariamente de esa misma forma le va a todos los demás integrantes de la empresa. ¿Y cómo le hago para alinear entonces este propósito y hacer que el entorno organizacional sea favorable? Imagínense lo siguiente, ustedes están en una sala de juntas, tienen a todos los gerentes de su empresa, de su centro laboral en una sala de juntas. Y en esta sala de juntas tienen al de recursos humanos, al de legal, al de producción, al de comercialización, al de contabilidad. Cada uno tiene una realidad distinta. ¿Cómo le hago para que todos lleguen a un acuerdo y todos busquen este entorno organizacional favorable? Si cada uno de ellos ve las cosas de diferente forma, visto desde un vocabulario muy coloquial, pues cada quien habla como le va en la feria. Espero que me dé a entender en este sentido. Quiere decir que es muy complicado lograr que todos vayamos hacia ese entorno organizacional favorable si cada uno de nosotros tiene una realidad distinta. Pero se puede. Para eso, la realidad es de cada quien, por lo tanto necesito analizar la realidad de cada quien. Cada miembro tiene una propia realidad. Y entonces hacemos una recapitulación antes de pasar a la parte de la carnita y de la teoría que les va a ayudar a resolver este problema tan complicado. Primero, para conocer el futuro necesito analizar el pasado. Pero aunque yo analice el pasado, en realidad no tengo la certeza de que el futuro sea el que yo quiero. Tengo una aproximación. Para poder aproximarme a ese futuro, necesito que toda mi gente se desarrolle y que todos estén ubicados en su realidad. Pero cada uno de ellos tiene una realidad distinta. Por lo tanto, cada miembro tiene su propio decir de lo que a él le pasa. A cada quien le va de forma distinta.
Su realidad entonces es innegable, porque a él le va así y no hay vuelta de hoja, y al otro le va de otra manera y no hay vuelta de hoja. ¿Cómo le hago que coincilien? Por eso es que de repente las áreas y las gerencias, las direcciones, no tienen manera de conciliar, porque todos ven las cosas de diferente manera. A lo mejor habrá cosas en las que coinciden y habrá cosas en las que no coinciden. Entonces, cuando yo llego y solicito cosas como, oigan, es que necesito equipo de protección personal, tú lo pides porque tu realidad es esa, pero ellos te dicen, no tengo dinero porque su realidad es esa, y tú crees que no tienen ellos la intención de dártelo porque no tienen el interés, y a lo mejor sí, o a lo mejor no, y la realidad de las cosas es que no lo sabemos a ciencia cierta. Pero bien, la pregunta va a ser, ¿cómo conciliamos nuestras realidades? ¿Cómo hacemos un match para que todos estemos enfocados en el mismo camino? Yo les dije desde un principio, esto es netamente filosófico. Esto es netamente filosófico. Pero necesitamos la filosofía aplicada para poder resolver este tipo de cosas que son muy interesantes. Y nos vamos a apoyar de Friedrich Hegel. Hegel nos habla de un elemento muy importante dentro del desarrollo justamente y de la creación de la resolución de problemas. Esta herramienta de Hegel, que es buenísima, se llama dialéctica. ¿Qué quiere decir la dialéctica? Fíjense bien, la dialéctica es una teoría que Hegel utiliza mucho, obviamente que utilizó mucho, un filósofo alemán, muy reconocido, muy rebuscado, muy complicado, que yo todavía no logro entender y creo que no lo voy a lograr nunca, pero hay algunas partes de su teoría que sí puedo explicarlas, y creo que tengo las bases para poder hacerlo, del final de cuentas psicólogo y al final de cuentas, bueno, pues lector de ese tipo de cosas. Muy bien, lo primero que nos dice Hegel es lo siguiente: cada persona tiene una tesis. Esa tesis quiero que la embonen como su verdad. Yo, gerente de recursos humanos, tengo mi propia tesis. Yo tengo mi verdad, ¿sale? El de contabilidad tiene su propia tesis. El de compras tiene su propia tesis. Cada uno tiene su verdad, ¿sale? Entonces, en algún momento, cuando alguien le contrapone la tesis, se le llama antítesis. Entonces, lo que hace alguien es decir, ¿sabes qué? Que tu verdad no es la mía, por lo tanto tu verdad está mal, y el otro se contrapone. A eso se le llama negación. Cuando alguien le dice, no me gusta lo que tú estás diciendo, yo no creo lo que tú estás diciendo, a mí me parece que no es adecuado lo que tú estás diciendo, y que te debaten el punto, a eso se le llama negación, o se le llama antítesis desde la teoría de Hegel. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Con la mezcla de estas dos de estos dos elementos, la tesis y la antítesis, tenemos que llegar a algo que se denomina la doble negación, quiere decir la síntesis. Tenemos que construir una nueva verdad. Eso es lo importante, pero eso solamente se va a lograr a través de argumentos y a través de comunicación. No hay otra forma de lograrlo, solamente a través de argumentos y comunicación. Yo necesito llegar a una nueva realidad. Y esa nueva realidad va a ser lo que ayude a amalgamar justamente los propósitos de la institución. Y entonces me va a permitir, ahora sí, pensar en que, a ver, vamos a sincerarnos todos. ¿Cuántos de los que estamos aquí realmente somos líderes? ¿Realmente sabemos sobre liderazgo? Los tipos de liderazgo, o tenemos herramientas para ejercer como líderes. ¿Cuántos de nosotros tenemos bien planeado, o más bien direccionados nuestros propósitos como área y como institución? ¿Cuántos de nosotros sabemos tratar a nuestro personal? ¿Cuántos de nosotros sabemos cuáles son las prioridades de cada uno de los elementos involucrados dentro de la institución? Cuando nos ponemos a dialogar al respecto y nos damos cuenta que algunos sí, algunos no, unos más que otros, entonces cada uno tenía una verdad, llega a una antítesis, llegan a una negación, y entonces el objetivo es que todos construyan una doble negación, quiere decir una síntesis. Eso nos va a permitir claramente llegar a una nueva verdad.
Eso se va a convertir en el primer elemento. Vamos a tener una nueva verdad que tendrá que ser debatida más adelante. Y esto quiero que quede muy claro, porque entonces necesitamos llegar al debate. ¿Qué es el debate? El debate no es un debate entendido como lo vemos desde la sociedad latinoamericana básicamente, porque los gringos yo creo sí tienen un nivel de debate, o lo tuvieron hace algunos años y de repente con su expresidente perdieron mucho de eso, espero que lo recuperen, pero tienen un nivel de debate diferente. En Europa sí tienen, hay muchos países europeos que sí tienen un nivel de debate diferente. ¿Qué es el debate? ¿Cuál es el propósito del debate? El propósito del debate no es la descalificación. El propósito del debate no es la ofensa. El propósito del debate no es la pelea. El propósito del debate es que cada una de las personas que están en el centro laboral, en este caso porque nosotros somos prevencionistas y nos dedicamos justamente a esto, pero pudiera ser para cualquier elemento político, social, el que a ustedes se les ocurra, que cada una de estas personas tengan una verdad, que puedan debatir a través de una negación, que haya alguien que les contraponga con ideas, con raciocinio, con argumentos, justamente algo diferente, para que entonces procuren hacer algo de dialéctica y el resultado final sea una doble negación, o sea, construyan entre todos una nueva verdad y en realidad funcione esto. Ahora, ¿cuál es la intención final? El desarrollo personal. Si yo logro esto dentro de la empresa, obviamente que para esto yo necesito tener a alguien que me ayude, un coach, si le quieren llamar coach, un asesor, si le quieren llamar un asesor, una persona dedicada justamente a esto, que les ayude a organizar sus reuniones de manera adecuada, que les ayude a debatir como deben de debatir, que les ayude a desarrollar sus habilidades de liderazgo, que les ayude a organizar sus habilidades directivas, la escucha activa, el autoconocimiento propio, la gestión de las emociones, todo esto que tendría que ver con el desarrollo personal de cada uno de los elementos. El resultado final va a ser el capítulo 8 de la norma, o sea, desarrollar un entorno organizacional favorable. ¿Por qué es complicado? Ya vieron por qué es complicado. No es sencillo poder desarrollar un entorno organizacional favorable si nosotros no sabemos de entrada, debatir de manera adecuada. Si no sabemos contraponer nuestros puntos de manera adecuada, si no sabemos cuáles son las cosas en las que fallo y las cosas en las que no fallo, si no sé aceptar que no soy una persona, un producto terminado, no somos nadie un producto terminado. Si nosotros creemos de entrada que nosotros ya estamos hechos como profesionales, ya tenemos un grave problema, porque entonces no aceptamos que tenemos la oportunidad de desarrollar y de seguir creciendo. Así es pues como desde este elemento muy complicado, quizá visto desde la dialéctica y visto desde la filosofía, nosotros podemos encontrar un caminito hacia cómo ayudar a que la norma 35 se cumpla. Pero fíjense bien, hemos hablado en realidad de toda la norma, ¿eh? Hemos hablado de que hay que hacer un análisis, y en realidad hablamos de los dos análisis que se tienen que hacer, pero también hemos hablado que la norma nos pide que debemos planear adelante según los resultados del análisis. Pues entonces tenemos una verdad que ahora hay que contraponer con los diferentes elementos que nos dan todos los agentes implicados dentro de la empresa. Y así al final llegar entonces a una verdad real, y que al rato va a tener que contraponerse nuevamente. Y esa es justamente la intención. Ojalá, chicos, esto que les acabo de explicar les pueda ayudar a darse una idea de que no es sencillo desarrollar una norma de este calibre. No es sencillo porque esto sí realmente fue un avance en el desarrollo de las empresas en México. En otros países ya existía, pero en México no. Esto sí realmente ha sido un avance. ¿Cuál es el problema? Que estamos en pañales. El problema es que estamos realmente en pañales. Nosotros creemos que la seguridad y salud ocupacional se ven desde el Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional. Y quiero decirles que no. La seguridad y salud ocupacional se ve
desde recursos humanos, desde la gerencia general, desde la dirección, desde el área de compras, desde el área de ventas, desde seguridad, desde salud. En realidad, cada una de las áreas de nuestro centro laboral tienen mucho que ver con las otras. Y si nosotros estamos en islas de poder, no vamos a lograr desarrollar jamás a la institución. El objetivo es desarrollar la institución, pero para desarrollar la institución tenemos, ya como comentario final, que desarrollar a las personas que integran a la institución. Ojalá y este repaso filosófico hegeliano que les acabo de dar y que al final de cuentas tiene que ver mucho con la norma 035 les pueda ayudar a vislumbrar que esto no es sencillo, pero sí es posible. Hay muchas empresas que ya lo han logrado. Capitalismo Consciente, un libro que les recomiendo mucho, habla perfectamente sobre esto y cuáles son algunos ejemplos de lo que pudiera a lo mejor implementarse dentro de las empresas para llegar a este nivel que se está solicitando dentro de la norma, porque no es sencillo. La norma es realmente una solicitud muy escueta, el problema es desarrollarla. Para eso requieren de un experto atrás que les diga cómo pudieran hacerle. Pues bien, chicos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Les agradezco mucho que se hayan metido este ratito, estos 15, 20 minutitos, media hora, a escuchar a un loco hablando un poquito sobre seguridad y salud ocupacional en otro sentido. Muchísimas gracias por escucharme. Les pido de favorzote que compartan este video, ayúdenme a compartir, a hacer viral este tipo de información que seguramente pudiera ser muy valiosa. Es más, a lo mejor pudiera ser muy bueno que llegara a sus jefes, a sus líderes, para que tengan una idea diferente de cómo manejar justamente el liderazgo y el crecimiento de la empresa. Les agradezco mucho la atención. Les recuerdo que tenemos abiertos nuestros diplomados, que estamos muy a sus órdenes. Si quieren, al final, ahorita les dejo los datos aquí en el chat. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, por favor, es momento de hacerlo y ahorita mismo se los contesto. En lo que les doy la parte final como de lo que estamos manejando. Recuerden que tenemos el diplomado de paramédico industrial, el diplomado de atención hospitalaria a nivel básica, el diplomado de técnico en seguridad, higiene y rescate industrial, el diplomado de supervisor de seguridad industrial y líder de equipo de trabajo, y el diplomado máster en recursos humanos, seguridad y salud ocupacional. Si en algún momento les interesan alguno de estos diplomados o los cursos en línea que tenemos o los cursos presenciales en nuestro centro de entrenamiento, con todo gusto, por favor, chéquenlo. Hay diplomados como el CILET, que es de supervisor de seguridad, que inicias con $3, $3, 60 pesos tienes tu primer mes pagado. Los demás son $20, estamos hablando de 400 pesos. Realmente es algo muy económico, entonces vale muchísimo la pena, es cosa de que nos busquen. Si quieren, ahí ahorita les dejo los datos del WhatsApp, ahí tenemos una diversa categoría de diplomados que pudieran tener. Y bueno, espero si alguien tiene alguna pregunta. Parece que no, les agradezco sus comentarios. Vero, muchísimas gracias por tu comentario. Dice, gracias por la retroalimentación. Ranita, ¿cómo estás? Qué gusto verte, hombre, que estás por acá. Qué padre, salúdame a tu chamacote y a tu nieto. Gracias como siempre por compartir tus conocimientos. Bonita noche, gracias, John. Muchísimas gracias a todos. María de Los Ángeles, Barquito, John, Mon, Omar Noriega, Blanca, Tomás, miren, son un montón. Javier, doctor, ¿cómo estás? Qué gusto. Liz, doctora, ¿cómo estás? Qué bien. Miren, qué padre, hay muchas personas el día de hoy conectadas. Les agradezco su atención y como siempre les mando un gran abrazo. Por favor, recuerden que nos vemos el día martes y después el día jueves con otro tema. Cuídense mucho, un gran abrazo, un saludo y estamos en contacto. Espero sus comentarios si tienen alguna pregunta al respecto de los diplomados. Cuídense mucho, un saludo y estamos a sus órdenes. Bye bye.